El hombre moral está necesariamente limitado en cuanto no concibe otro enemigo que lo inmoral. Lo que no está bien está mal y por consiguiente es reprobado, despreciado, etcétera. Así es radicalmente incapaz de comprender al egoísta. Le conve- la convivencia fuera del matrimonio no es inmoral. El hombre moral puede ignorar y confundir la cuestión, sin embargo, no escapará a la necesaria de condenar al fornicador. El amor libre puede ignorar y confundir la cuestión, sin embargo, no escapará a la necesidad de condenar al fornicador. El hombre libre es ciertamente una inmoralidad y esta verdad moral ha contado la vida a Emilia Galotti, una joven virtuosa envejecerá soltera. Un hombre virtuoso rechazará las aspiraciones de su naturaleza, pero procurando ahogarlas y hasta se castrará por amor a la virtud, como San Orígenes por amor al cielo. Eso será honrar la santidad del matrimonio, la inviolable santidad de la castidad. Él es moral. La impureza jamás puede dar buen fruto. Cualquiera que sea la indulgencia con el que el hombre honrado juzgue al que se entrega a ella, seguirá siendo una falta, una infracción de una castidad que era y continúa siendo de los votos monacales y que ha entrado en el dominio de la moral común. La castidad es un bien, pero el egoísta, al contrario, la castidad no es una virtud, es para él una cosa sin importancia. Así, ¿cuál va a ser el juicio del hombre moral acerca de él? ¿Clasificará el egoísta en la única categoría de gentes fuera de las morales, en las de inmorales? No puede hacer otra cosa. El egoísta que no tiene ningún respeto por la moralidad debe parecerlo inmoral. Debe parecerle inmoral. Si lo juzgase de otro modo, sin confesarlo, no sería ya un hombre verdaderamente moral, sino un desertor de la moralidad. Este fenómeno que es frecuente hoy puede inducirnos al error. Debe, sí, decirse que el que tolera el menor ataque a la moralidad merece tanto el nombre de hombres moral como Lessing merecía el de piadoso cristiano cuando en una parábola muy conocida compara la religión cristiana, la maotemana y la judía con una sortija falsa. A menudo las personas se encuentran muchos A menudo las personas se encuentran mucho más lejos de lo que son capaces de reconocer. Hubiera sido una inmoralidad por parte de Sócrates acoger los ofrecimientos seductores de Critón y escaparse de su prisión. El único partido que moralmente podía tomar era quedarse, pero esto debía únicamente a que era un hombre moral. Los hombres de la revolución, en cambio, inmorales e impios, habían jurado fidelidad a Luis VI, lo que no les impidió decretar sus destituciones y enviarlo al patíbulo, acción inmoral que causará horror a las personas honradas por toda la eternidad. Estas críticas no se aplican. Sin embargo, más que a la moral burguesa, acerca de la cual todo espíritu un poco libre dice despreciar. Esta moral, como la burguesa de la que es hija, está todavía demasiado cerca del cielo, demasiado poco desligada de la religión, para no limitarse o apropiarse de sus leyes. No se le exige crítica, ni se le pida que saque de su propio fondo una doctrina original. Desde un aspecto muy diferente se ve la moral cuando, consciente de su dignidad, toma por única regla su principio, la esencia humana o el hombre. Lo que llegan a colocar decididamente el problema en ese terreno rompen para siempre con la religión. No hay ya lugar para su Dios cerca de su hombre. Además, como
prescinden del Estado, aniquilan al mismo tiempo toda moralidad procedente de solo Estado y se privan por consiguiente de invocar nunca ni aún su nombre, la que estos críticos designan con el nombre de moralidad se aparta definitivamente de la moral llamada burguesa o política y debe parecer a los hombres de Estado y a los burgueses un libertinaje desenfrenado. Sin embargo, esta nueva concepción de la moralidad no tiene nada de nuevo e inédito. No hace más que adaptarse al progreso realizado en la pureza del principio. Este último, lavado de la mancha del adulterio con el principio religioso, se precisa y alcanza su plena expansión, convirtiéndose en la humanidad. Por ello, no hay que extrañarse de ver conservar ese nombre de moralidad al lado de otros como libertad, humanidad, conciencia, etc., contentándose con añadir cuando más el epíteto libre. La moral se hace moral libre, como el Estado burgués, aunque trastornado de arriba abajo, viene a ser Estado libre o aún sociedad libre, sin dejar de ser la moral y el otro el Estado. Y siendo la moral en adelante puramente humana y completamente separada de la religión de la que históricamente ha salido, nada se opone a la que se convierta ella misma una religión. En efecto, la religión no difiere de la moral, sino por cuanto nuestra relación con el mundo de los hombres están reguladas y santificadas por nosotros, nuestras relaciones como un sobrehumano, y no obramos más que por amor a Dios, amor de Dios. Pero tiene que admitirse que el hombre es para el hombre el ser supremo y toda diferencia se borra. La moral deja su rango subalterno, se completa, se hace absoluto y se convierte en religión. El hombre, ser superior, hasta aquí subordinado a un ser supremo, se eleva a la altura absoluta y nosotros en nuestras relaciones con él, lo que somos a los pies de un supremo, religiosos. Moralidad y piedad se vuelven así tan perfectamente sinónimos como en los comienzos del cristianismo. Si lo sagrado no es ya santo sino humano, es simplemente porque el ser supremo ha cambiado y el hombre ha tomado el puesto de Dios. La victoria de la moralidad conduce simplemente a un cambio de dinastía. Destruida la fe, Feuerbach cree encontrar un asilo en el amor. La primera y la suprema ley debe ser el amor del hombre por el hombre. Homo homini deus est. Tal es la máxima práctica más elevada. Por ella está cambiada la paz del mundo, pero no ha cambiado, propiamente hablando, más que el Dios, Deus, el amor permanente. Se adoraba al Dios superhumano, se adora ahora al Dios humano, al Homo quid est Deus. El hombre es para mí sagrado y todo lo que es verdaderamente humano es para mí sagrado. El matrimonio es por sí mismo sagrado. Lo mismo todas las relaciones de la vida moral, la amistad, la propiedad, el matrimonio, los bienes de cada cual son y deben ser sagrados en ellos y por ellos mismos. Es un sacerdote el que hablar. Es un sacerdote el que hablar. ¿Cuál es su Dios? El hombre. ¿Qué es lo divino? Es lo humano. El predicado no hizo más que, en definitiva, que tomar el lugar del sujeto. La proporción, Dios es el amor, se convierte en el amor es divino y se sigue aplicando el procedimiento. Dios se ha hecho hombre, el hombre se ha hecho Dios, etcétera. Y ahí se tiene una nueva religión. Todos los fenómenos de la vida moral que constituyen las costumbres no son morales, no toman una significación moral más que si tienen en sí mismos
sin que la bendición del sacerdote lo consagre un valor religioso. El sentido de la proposición de Feuerbach, la teología de una antropología, se precisa y se reduce a la religión debe ser una ética. La ética es la única religión. Feuerbach se contenta con poner al revés el orden del predicado y del sujeto, como hacer un usterón, proterón, lógico. Como él mismo lo dice, el amor no es sagrado y no ha pasado nunca por sagrado a los ojos de los hombres, porque es un predicado de Dios, pero es un predicado de Dios porque es por sí mismo y para sí mismo divino. ¿Por qué, pues, no declara la guerra a los predicados mismos, al amor y a toda sacrosantidad? ¿Cómo puede vanagloriarse de apartar a los hombres de Dios si lo deja lo divino? Y si, como dice, lo esencial para ellos no ha sido nunca Dios, sino solo sus predicados, ¿para qué quitarle la palabra si se les deja la cosa? Proclama, por otra parte, que su objeto es destruir una ilusión perniciosa que ha falseado tanto al hombre que el amor mismo. Su sentimiento más íntimo y más verdadero ha venido a ser por el hecho de que la religiosidad, vano e ilusorio, ya que el amor religioso no ama al hombre, sino por amor a Dios. Es decir, ama en apariencia al hombre y en realidad ama a Dios. Pero sucede de otro modo con el amor moral. Se fija en el hombre, en tal o cual hombre en particular, por el amor a él, a ese hombre, o por amor a la moralidad, al hombre en general. Y en definitiva, puesto que homo homini Deus, por amor a Dios, la manía se manifiesta aún bajo otra multitud de formas. Es necesario enumerar aquí algunas. Entre ellas, la renuncia, la abnegación son comunes a los santos y a los no santos, a los puros y a los impuros. El impuro renuncia a todo buen sentimiento, reniega de todo pudor, de todo respeto humano, obedece como dócil esclavo a sus apetitos. El puro renuncia al comercio del mundo, reniega del mundo para hacerse esclavo de su imperioso ideal. El avaro, a quien carcome la sed de oro, reniega de los avisos de su conciencia, renuncia a todo sentimiento de honor, a toda benevolencia y a toda compasión, sordo a toda otra voz, corre a donde lo llaman su tiránico deseo. El santo hace lo mismo, sin piedad para los demás y para sí mismo, rigorista y duro, afronta la risa del mundo y corre a donde lo llama sí su simpático ideal. De una parte y otra, igual, abnegación de sí mismo. Si el no santo abdica ante Mamón, el santo abdica ante Dios y las leyes divinas. Vivimos en un tiempo en el que la impudicia de los sagrados se hace sentir y se revela cada día más. ¿Por qué está cada día más obligada a descubrirse y exponerse? Se puede imaginar nada que supere en insolencia y en estupidez a los argumentos que se oponen, por ejemplo, a los progresos del tiempo. La ingenuidad de sus descaros excede desde hace largo tiempo de toda medida y de cuando pudiera esperarse. Pero, ¿cómo habría de ser de otro modo? Santos y no santos, todos los que practican la abnegación, deben tomar un mismo camino que, abdicación en abdicación, conduce a unos a hundirse en la desgraciación más ignominiosa y a los otros a elevarse a las más indecorosas sublimidad. El mamón terrestre y el Dios del cielo exigen exactamente la misma suma de renuncia. El, el, des el degradado y el sublime aspiran los dos a un bien, el uno a un bien material, el otro a un bien ideal. Finalmente, uno completa al otro, sacrificando el hombre de la materia, todo objeto ideal o un bien material, en tanto que el hombre del espíritu sacrifica todo goce material a un bien ideal.
Imaginan decir una gran cosa quienes suponen el desinterés en el corazón del hombre. ¿Qué entienden por eso? Alguna cosa muy cercana a la negación de sí. ¿De sí? ¿De quién? Entonces, ¿quién será el negado y qué interés habrá abandonado? Parece que debe ser tú. ¿Y a favor de quién se te reconoce esta abnegación desinteresada? De nuevo, en tu aprovecho, en tu beneficio, simplemente a condición de perseguir por desinterés tu interés verdadero. Debes beneficiarte a ti, pero no buscar tu beneficio. Se considera bienhechores de la humanidad a quienes, como Franke, el creador de las cosas de huérfanos, o Connell, el infatigador, infatigable defensor de la causa irlandés, llevan a cabo actos que parecen desinteresados. De la misma manera se considera al fanático como San Bonifacio, que expone su vida por la conversión de los paganos, a Robespierre, que todo lo sacrifica a la virtud, o a Corner, que muere por Dios, su rey y su patria. Su desinterés es algo admitido. Por ello, los adversarios de O'Connell, por ejemplo, se esforzaban en presentarlo como un hombre codicioso, a lo que su fortuna daba alguna verosimilitud, porque sabían bien que si llegaban a hacerse sospechosos su desinterés, les haría fácil quitarle sus partidarios. Todo lo que podían probar era O'Connell tenía otro objetivo que el que confesaba, pero ya buscase una ventaja pecuniaria o a la libertad de su pueblo, es en todo caso evidente que perseguía un objetivo. En un caso como en el otro tenían un interés egoísta. Solo ocurrió que su interés nacional también era útil a otras en un interés general. No existe el desinterés y no puede encontrarse jamás. Al contrario, nada es más común. Incluso podría llamar al al desinterés un artículo de moda del mundo civilizado y se le tiene por tan necesario que si resulta demasiado caro, se le intenta dar un brillo falso, aparentarlo. ¿Dónde empieza el desinterés? Precisamente en el instante en que un objetivo deja de ser nuestro objetivo y nuestra prioridad y en que dejamos de disponer de él a nuestro gusto como propietarios, cuando ese objetivo se convierte en un objeto fijo o una idea obsesiva y comienza a inspirarnos, a entusiasmarnos, a fanatizarnos. En resumen, cuando se convierte en nuestro dueño. No es desinteresado mientras se tiene el objeto dominado. Se llega a serlo cuando se grita como los poseídos. Yo soy así, no puedo evitarlo. Se tiene un interés sagrado cuando se tiene por él una preocupación sagrada. Yo no soy desinteresado mientras el objetivo sea mío, en tanto la ponga perpetuamente en cuestión en lugar de convertirme en el instrumento ciego de su cumplimiento. No por esto mi preocupación tiene ser menor que la del fanático, pero ante mi objetivo soy frío, incrédulo, su enemigo acérrimo, sigo siendo su juez, porque soy su propietario. El desinterés crece allí donde reina la obsesión, tanto en las posesiones del diablo como en las del buen espíritu. En el primero, vicio, locura, etcétera. En el segundo, resignación, humildad, etcétera. ¿A dónde se puede mirar sin descubrir alguna víctima de la renuncia de sí? Frente a mi casa vive un joven que desde hace cerca de 10 años ofrece su alma a sacrificios, ofrece a su alma sacrificios sangrientos. Era tiempo atrás una adorable criatura, pero hoy la palidez mortal cubre su frente y su juventud se desangra y muere lentamente bajo sus mejillas pálidas. Pobre niña, ¿cuántas veces las pasiones habrán palpitado en su corazón e impulso de la juventud habrá reclamado su derecho? Cuando ponía su cabeza en una almohada,
cómo se entremecía la naturaleza despertándose en todos sus miembros, cómo fluía la sangre en sus arterias. Ella solo sabe y solo ella podría contar los ardientes fantasías que encendían en sus ojos las llamas del deseo. Entonces apareció el espectro del alma y de su santidad. Espantada, juntaba las manos, elevada al cielo, su torturada mirada rezaba. El tumulto de la naturaleza se apaciguaba y la calma inmensa del mar ahogaba el océano de sus deseos. Poco a poco la vida se extinguía en sus ojos, cerraba sus párpados pálidos, se hacía silencio en su corazón, sus manos juntas volvían a caer inertes sobre unos pechos sin resistencias. Un último suspiro se escapaba de sus labios y el alma dejaba apaciguada, pero se dormía para despertar al día siguiente con nuevas luchas y nuevas ocasiones. Hoy la costumbre de la renuncia congeló el ardor de sus deseos y las rosas de su primavera palidecen frente al viento envenenador de la bienaventuranza. El alma está salvada, el cuerpo puede morir. ¿Cuánta razón tuvieron Lais y Ninon en despreciar esa pálida virtud? Una mujer libre y alegre por 1000 solterones encanecidas por la virtud. Axioma, principio, punto de apoyo moral. Distintas formas bajo las que se expresa la idea fija. Arquímedes pedía para levantar la tierra un punto de apoyo fuera de ella. En ese punto de apoyo, el que los hombres han buscado sin cesar y que cada cual ha tomado donde lo ha encontrado y como lo ha encontrado. Este punto de apoyo extraño es el mundo del espíritu, el mundo de las ideas, de los pensamientos, de los conceptos, de las esencias, etc. Es el cielo. Sobre el cielo se apoya uno para conmover la tierra y desde el cielo se inclina para contemplar las agitaciones terrestres y despreciarlas. Asegurarse el cielo, asegurarse sólidamente y para siempre el punto de apoyo celeste. ¿Cuánto ha penado por eso la dolorosa e insaciable humanidad? El cristianismo se ha propuesto liberarnos del determinismo de la naturaleza y de la fatalidad de los apetitos. Su objeto era, pues, que el hombre no se dejase ya determinar por sus deseos y sus pasiones, lo que no implica que el hombre no deba tener deseos, pasiones, etcétera, sino que no debe dejarse poseer por ellos, que no deben ser en su vida factores fijos, incoercibles e ineludibles. Pero lo que el cristianismo, la religión, ha maquinado contra los apetitos, no estaríamos en el derecho de resolver contra el espíritu pensamientos, representaciones, ideas, creencias, etcétera, por el cual pretende que seamos determinados. No podríamos exigir que el espíritu, las representaciones, las ideas, no pudiesen ya determinarnos, cesarán de ser fijas y fuera de alcance o, dicho de otro modo, sagradas. Eso tendría por efecto libertarnos del espíritu, desligarnos del yugo de la responsabilidad, de las representaciones de las ideas. El cristianismo decía, tenemos sí apetitos, pero estos apetitos no deben poseernos. Nosotros le respondemos, debemos sí poseer un espíritu, pero el espíritu no debe poseernos. Si esta última frase no ofrece desde luego un sentido satisfactorio, que se reflexione sobre el caso de que aquel en quien, por ejemplo, un pensamiento se convierta en máxima, de tal modo que se hace prisionero a sí mismo, no es ya el que posee la máxima, es más bien ella la que lo posee. Y él, en cambio, posee en esa máxima un sólido punto de apoyo. Las lecciones de catecismo se convierte poco a poco, sin que uno lo advierte, en axiomas que no permiten ya la menor duda. Su pensamiento o su espíritu vienen a ser omnipotentes y nunca protesta de la carne prevalecerá ya contra ellos.
No puedo, sin embargo, sino por la carne, sacudir la tiranía del espíritu. Porque solo cuando un hombre comprende también su carne, se comprende enteramente. Y solo cuando se comprende enteramente es inteligente o razonable. El cristianismo no ve la miseria de su naturaleza esclavizada, la humanidad, la humildad, es su vida. Pero eso no murmura contra la iniquidad cuando su persona es víctima de ella. Se cree satisfecho con la libertad espiritual. Pero si la carne levanta la voz, si su tono es como debe serlo, apasionado, inconveniente, malintencionado, malicioso, etcétera, el cristianismo cree oír voces diabólicas, voces contra el espíritu, porque la decencia, la ausencia de pasión, las buenas intenciones, etcétera, son espíritu. Truena contra ellas. Con razón, no sería cristiano si las escuchase sin sublevarse, no obedeciendo más que la moralidad, estigmatiza la inmoralidad, no obedeciendo más que a la legalidad, amordaza, ahoga la voz de la anarquía, el espíritu de la moralidad y de la legalidad, Señor, inflexible e inexorable, los tiene cautivo. Eso es lo que llaman la realeza del espíritu y es al mismo tiempo el punto de apoyo. ¿Y a quién quieren libertad? ¿Y a quién quieren libertar los señores liberales? ¿Cuál es la libertad que llaman con todas sus fuerzas? La del espíritu de la moralidad, de la legalidad, de piedad, etcétera. Pero los antiliberales no tienen otro deseo y el único objeto de la disputa es la ventaja que cada cual ambiciona de llevar solo la palabra. El espíritu permanece señor absoluto de los unos y de los otros, y si ellos riñen es únicamente por saber quién se sentará sobre todo el trono hereditario de lugartenienses del Señor. Lo mejor del caso es que se puede permanecer tranquilo, espectador de la lucha, con la certidumbre de que las bestias feroces de la historia se destrozan entre sí exactamente como la de la naturaleza. Sus cadáveres, pudriéndose, abandonarán el suelo para nuestras mieses. Volveremos en adelante sobre una multitud de otras manías, vocaciones, voracidad, amor, etcétera. Si opongo la espontaneidad de la inspiración, la pasividad a la pasividad de la sugestión y lo que no es propio a lo que no es dado, no estaría bien responderme que dependiendo todo de todo y formando el universo un todo solidario, nada de lo que somos o de lo que tenemos está por consiguiente aislado, sino que nos viene de las influencias que nos rodean y en resumen no es dado. La objeción resultaría falsa porque hay una gran diferencia entre los sentimientos y los pensamientos que me son sugeridos por lo ajeno y los sentimientos y los pensamientos que no me son dados, porque Dios, inmortalidad, libertad, humanidad, pertenecen a estos últimos, se nos inculcan desde la infancia y hunden sus raíces en nosotros más o menos profundamente, pero ya nos gobiernen, pero ya nos gobiernen sin que lo advertamos o crezcan y se hagan el punto de partida de sistemas o de obras de arte no dejan de ser sentimientos dados y no sugeridos, porque creemos en ellos y se nos imponen. Que existe un absoluto y que ese absoluto pueda ser percibido, sentido y pensado. Es un artículo de fe para los que consagran sus peladas a penetrarlo y definirlo. El sentimiento de lo absoluto es para ello algo dado, el texto sobre el cual toda su actividad se limita a abordar las cosas más diversas
Igualmente, el sentimiento religioso era para Klopstock un dato que no hizo más que traducir en forma de arte en su mesiada. Si la religión no hubiera hecho más que estimularlo a sentir y a pensar, y si hubiera podido tomar el mismo posesión de ella, hubiese llegado a analizar y finalmente a destruir el objeto de su entusiasmo religioso. Pero hecho hombre, no hizo más que adornar los sentimientos de que se habían apoderado de su cerebro de niño y derrochó su talento y sus fuerzas en vestir sus angustias muñecas. La diferencia existe entonces entre los sentimientos que nos son dados y aquellos que las circunstancias exteriores nos surgieren. Estos últimos son propios, son egoístas, porque no nos han sido inculcados e impuestos en cuanto a sentimientos. Los primeros, por el contrario, nos fueron dados, los cuidamos como una herencia, los cultivamos y nos poseen. ¿Quién no se ha dado cuenta, consciente o inconscientemente, de que toda nuestra educación consiste en injertar en nuestro cerebro cierto sentimiento en lugar de dejarnos a nosotros mismos su elaboración, cualquiera que fuese su resultado? Cuando oímos el nombre de Dios, debemos experimentar temor. Cuando se pronuncia ante nosotros el nombre de su majestad, el príncipe, debemos sentirnos penetrados de respeto, de veneración y de sumisión. Si se nos habla de moralidad, debemos entender alguna cosa inviolable. Si se nos habla del mal o de los malvados, no podemos evitar temblar y así sucesivamente. Esos sentimientos son obligatorios y quien, por ejemplo, se divierte con el relato de las hazañas del malvado, debería ser azotado y castigado para dirigirlo por el buen camino. Rellenos de sentimientos ajenos, llegamos a la mayoría de edad y podemos ser emancipados. Nuestro equipo consiste en sentimientos elevados, pensamientos sublimes, máximas edificantes, principios eternos, etc. Los jóvenes son mayores cuando murmuran como los viejos. Se les empuja a las escuelas para que en ella aprendan los viejos estribillos. Y cuando los saben de memoria, llega la hora de la emancipación. No nos está permitido experimentar con cada objeto y con cada nombre que se presenta a nosotros. El primer sentimiento que sobrevenga, el nombre de Dios, no debe despertar en nosotros imágenes risibles o sentimientos irrespetuosos. Lo que debemos pensar de Él y lo que debemos sentir está trazado y prescrito de antemano. Eso es el sentido de lo que se llama cura, de alma, y mi alma y mi espíritu deben estar moldeados según lo que conviene a los demás y no según lo que puede convenirme a mí mismo. ¿Cuánto esfuerzo le cuesta a uno adquirir un sentimiento propio y reírse en la cara del que espere de nosotros una mirada santa y una actitud respetuosa ante sus discursos? Lo que no es dado no es ajeno, no nos pertenece como propio y por eso es sagrado y nos resulta difícil despojarnos de la santa emoción que nos inspira. Se escucha alabar mucho hoy a la seriedad, la gravedad en los asuntos y los negocios de alta importancia, la seriedad alemana, etcétera. Esa manera de tomar las cosas por lo serio muestra lo viejas y serias que se han hecho ya la locura y la obsesión, porque no hay nada más serio que el loco cuando se pone a cabalgar en su fantasía favorita. Frente a su obsesión no se puede hacer ninguna broma. Véase si no los manicomios. Uf. La jerarquía. Las reflexiones históricas sobre nuestra herencia
mongólica que intercaló ahora en forma de digresión no tienen pretensión alguna de profundidad ni de solidez. Si las presentó el lector es simplemente porque creo que puede ayudar a aclarar el resto. La historia de la humanidad, cuya formación pertenece propiamente hablando a la raza caucásica, parece haber recorrido hasta el presente dos periodos. Al primero, durante el cual tuvimos que desarrollar y luego despojarnos de nuestra original naturaleza negra, sucedió el periodo mongol, chino. El periodo negro representa la antigüedad, los siglos de dependencia de las cosas. Se devoraban los pollos sagrados, vuelo de las aves, estornudo, trueno, relámpagos, murmullos de los árboles, etc. El periodo mongol representa los siglos de dependencia de los pensamientos. Es el periodo cristiano. Al futuro le están reservadas estas palabras. Yo soy poseedor del mundo de las cosas y del mundo del espíritu. A la fase negroide corresponden las campañas de Sesostris y importancia de Egipto y del norte de África en general. A la era mongoloide pertenecen las invasiones de los hunos y de los mongoles, hasta llegar a los rusos. El valor de mi yo no puede aumentar mientras que el duro diamante del no yo, sea este no yo, el Dios o el mundo, continúe a un precio tan exorbitante. El no yo está aún demasiado verde y demasiado duro para que yo pueda probarlo y absorberlo. De hecho, los hombres no hacen más que arrastrarse con una actividad extraordinaria sobre ese ser inmutable, es decir, sobre esa sustancia como parásitos sobre un animal cuyos juegos sirven como alimento y que por ello no lo destruyen. Todo el trabajo de los chinos es una actividad de gusanos. Entre los chinos, en efecto, todo continúa como antes. Una revolución no suprime nada esencial o sustancial y no hace más que volverlos más afanosos en torno de lo que quede en pie, lo que lleva el nombre de antigüedad de los abuelos, etcétera. Por eso, en el periodo mongol que atravesamos, todo cambia, todo cambió. No ha sido nunca más que una reforma, una mejora, jamás una destrucción, un trastorno, una aniquilación. La sustancia, el objeto, permanece. Todos nuestros trabajos no fueron más que actividad de hormigas y saltos de pulgas y malabares sobre la cuerda tirante de los objetivos y trabajo forzado bajo el bastón de capataz de lo inmutable o eterno. Los chinos son ciertamente el más positivo de los pueblos, y eso es así porque están enterrados bajo los dogmas. Pero la era cristiana tampoco ha salido de lo positivo, es decir, de la liberación, de la libertad, es de la libertad restringida, de la libertad hasta cierto límite. En los grados más elevados de la civilización, esta actividad es llamada científica y se traduce por un trabajo que reposa sobre una suposición fija, una hipótesis inconmovible. La moralidad, bajo la primera y más incomprensible de sus formas, se presenta como hábito, proceder conforme a los usos y costumbres del propio país. Es ser moral. Por eso es más fácil a los chinos actuar moralmente y llegar a una pura natural moralidad. No tienen más que atenerse a las viejas costumbres y a odiar toda novedad como un crimen que merece la muerte, porque la innovación es en efecto la enemiga mortal del hábito, de la tradición y de la rutina. Esta fuera de duda el que habitó protege al hombre contra las intromisiones de las cosas del mundo y le crea un mundo esencial, el único en el que se siente como en casa, es decir, como en un cielo. ¿Qué es un cielo? En efecto,
sino el hogar propio del hombre, donde nada extraño lo llama y lo domina, donde ninguna influencia terrenal le enajena. En una palabra, donde purificado de las manchas terrenales, pone fin a su lucha contra el mundo, donde no tiene que renunciar a nada. El cielo es el fin de la renuncia, el disfrute libre. El hombre no tiene que renunciar a nada porque allí nada le resulta extraño u hostil. El hábito es entonces una segunda naturaleza que desata y libra al hombre de su naturaleza primitiva y lo protege de la casualidad de esa naturaleza. Las tradiciones de la civilización china previeron todas las eventualidades. Todo está previsto. Suceda lo que quiera, el chino sabe siempre cómo debe comportarse. No tiene nunca la necesidad de decidir frente a las circunstancias. Jamás un acontecimiento inesperado lo precipita del cielo de su reposo. El chino que ha vivido en la moralidad y que se ha acostumbrado a ella perfectamente no puede ser sorprendido ni desconcertado. En todo momento guarda su sangre fría, es decir, la calma del corazón y del espíritu, porque su corazón y su espíritu, gracias a la previsión de las viejas costumbres tradicionales, no pueden transformarse ni alterarse en ningún caso. Lo imprevisto ya no existe. Por el hábito, la humanidad asciende el primer escalón de la civilización o de la cultura como ascendiendo a la cultura. Se cree que alcanza al mismo tiempo el cielo o reino de la cultura y de la segunda naturaleza. Sube en realidad por el hábito, el primer escalón de la ascensión celestial. Si los mongoles han afirmado la existencia de seres espirituales y creado un cielo, un mundo de espíritus caucásicos, por otra parte, durante millares de años, lucharon contra esos seres espirituales para penetrarlos y comprenderlos. Al hacerlo, no hacían otra cosa que edificar sobre el terreno mongol. No edificaban sobre la arena, sino en el aire. Lucharon contra la tradición mongólica y tomaron su cielo, el Tian. ¿Cuánto terminarán de aniquilarlo definitivamente? ¿Cuándo se convertirán por fin en auténticos caucásicos y se encontrarán a sí mismos la inmortalidad del alma que en los últimos tiempos parecía haberse consolidado más, presentándose como inmortalidad del espíritu? ¿Cuándo se invertirá en mortalidad del espíritu? Gracias a los industriosos esfuerzos de la raza mongol, los hombres habían construido un cielo. Cuando los caucásicos, en tanto que por tradición mongólica, cuando los caucásicos, en tanto por tradición mongólica, se cuidaban del cielo, se dedicaron a hacer lo contrario. La tarea de asaltar ese cielo de la moralidad y conquistarlo. Derriban todo dogma para elevar sobre el terreno desbastado uno nuevo y mejor. Destruir las costumbres para poner en su lugar costumbres nuevas y mejores. Esa es toda su obra. Pero ¿es esta obra lo que se propone ser y alcanza realmente su objeto? No. Esta persecución de lo mejor sigue contaminado de mongolismo. No conquista el cielo más que para crear uno nuevo. No derriba una antigua potencia más que para legitimar una nueva. No hace en suma más que mejorar. Y sin embargo, el objetivo, por más que constantemente se pierde de vista, es la destrucción verdadera y completa del cielo, de la tradición. Es, en una palabra, el fin del hombre asegurado únicamente contra el mundo, el fin de su aislamiento, de su solitaria interioridad. En el cielo de la civilización, el hombre trata de aislarse del mundo y quebrar su potencia hostil. Pero este aislamiento celeste
Pero este aislamiento celeste debe ser destruido a su vez, y el verdadero fin de la conquista del cielo es la destrucción, el aniquilamiento del cielo. El caucásico que mejora y que reforma obra como mongol, porque no hace más que restablecer lo que era, es decir, un dogma, un absoluto, un cielo. Él, que ha consagrado al cielo un odio implacable, edifica cada día nuevos cielos, elevando cielo sobre cielo. No hace más que aplastarlos, uno debajo del otro. El cielo de los judíos destruye el de los griegos, el de los cristianos destruye el de los judíos, el de los protestantes, el de los católicos, etcétera. Si esos titanes humanos, los caucásicos, llegan a liberar su sangre de su herencia mongol, entrarán al hombre espiritual bajo los restos de sus gigantes, bajo los restos de su gigantesco mundo espiritual. El hombre aislado bajo su mundo aislado, y a todos los construyen un cielo bajo las ruinas de ese cielo. Y el cielo es el reino de los espíritus, el dominio de la libertad espiritual. El reino de los cielos, el reino de los espíritus y de las fantasmas han encontrado el lugar que le convenía en la filosofía especulativa. Se ha convertido en el reino de los pensamientos, de los conceptos y de las ideas. El cielo está poblado de ideas y de pensamientos, y este reino de los espíritus es realidad misma. Querer el espíritu es puro mongolismo. La libertad del espíritu, del sentimiento, de la moral, son libertades mongoles. Se considera la palabra moralidad como sinónimo de actividad espontánea, de libre disposición de sí mismo. Sin embargo, no hay nada de eso. Al contrario, si el caucásico ha dado pruebas de alguna actividad personal, ha sido a pasar de la moralidad que tenía de su herencia mongólica. El cielo mongol o la tradición moral ha seguido siendo una inconquistable fortaleza, y el caucásico dio pruebas de moralidad solo por los asaltos repetidos que le ha dado. Porque si ya no hubiese tenido ningún cuidado de la moralidad, si no hubiera visto en esta última su perpetuo e invencible enemigo, la relación entre él y la tradición, es decir, su moralidad habría desaparecido. El hecho de que sus impulsos naturales sean todavía morales es precisamente lo que le queda de su herencia mongol. Es una señal de que no se ha curado todavía, de que no ha tomado aún conciencia de sí mismo. Los impulsos morales corresponden exactamente a la filosofía religiosa y ortodoxa, a la monarquía constitucional, al Estado cristiano, a la libertad dentro de ciertos límites, o para emplear una imagen, al héroe clavado en su lecho de dolor. El hombre no habrá vencido realmente al chanamismo y al cortejo de fantasmas que arrastra detrás de sí, sino cuando tenga la fuerza de rechazar no solo la superstición, sino la fe, no solo la creencia en los espíritus, sino la creencia en el espíritu. El que cree en los espectros no se arrodilla más profundamente ante la intervención de un mundo superior, que lo hace quien cree en el espíritu. Y ambos buscan un mundo espiritual tras el mundo sensible. En otros términos, engendran otro mundo y creen en él. Ese otro mundo, creación de su espíritu, es un mundo espiritual. Sus sentimientos no perciben ni conocen nada de ese otro mundo inmaterial. Solo su espíritu vive en él. Cuando se cree como el mongol en la existencia de seres espirituales, se está muy cerca de concluir que la esencia propiamente humana es su espíritu y que se deben dedicar todos sus cuidados solamente al espíritu, a la salvación del alma. Se afirma así la posibilidad de actuar sobre el espíritu, lo que se llama influencia moral. Salta a la vista entonces que el mongolismo representa la negación radical de los sentidos y el reinado de la negación de la sensualidad y de la contranaturaleza, y que el pecado y la conciencia de pecado han sido durante miles de años una plaga mongólica. Pero ¿quién reducirá el espíritu a su nada? Él, que mediante su espíritu descubrió la naturaleza como una
nada, limitada y perecedera. Solo Él puede probar la nadeidad del Espíritu. Yo puedo y entre ustedes pueden hacerlo todos aquellos que, en tanto que yo, ilimitado, dominan y crean, pueden hacerlo. En una palabra, el egoísta. Hay un claro error de concordancia. Ante lo que es sagrado, pierde uno todo sentimiento de su poder. Se siente uno importante y se humilla. Nada, sin embargo, es por sí mismo sagrado. Yo solo consagro lo que canoniza en mi pensamiento, mi juicio, mis genoplexiones, en una palabra, mi conciencia. Es sagrado lo que es inaccesible al egoísta, lo que está sustraído a sus ataques, fuera de su poder, es decir, por encima de él. En una palabra, sagrado es todo asunto de conciencia. Es para mí un asunto de conciencia. No significa nada más que yo tengo eso por sagrado. Para los niños pequeños como para los animales, nada es sagrado, porque para elevarse a nociones de ese género, la inteligencia debe haberse desarrollado bastante como para ser capaz de distinciones tales como bueno y malo, permitido y prohibido, etcétera. Solo en ese grado de reflexión, de comprensión, grado al que corresponde precisamente el punto de vista de la religión, cuando el temor natural puede dar luz a la veneración. Esta no natural porque no tiene raíces más que en el pensamiento y al terror sagrado. Es preciso para eso que uno tenga alguna cosa exterior así, más poderosa, más grande, más autorizada, mejor que uno mismo. En otros términos, es preciso que uno siente cernirse sobre su cabeza un poder extraño y que no solo se experimenta ese poder, sino que se le reconoce formalmente, se le acepta, se somete uno a él, se entrega uno a él atado de pies y resignación, humildad, sumisión, obediencia, etcétera. Aquí desfilan como otros tantos fantasmas toda la colección de las virtudes cristianas. Lo que inspira respeto o veneración merece ser llamado sagrado. Ustedes mismos sienten un santo terror cuando hablan de ello y un estremecimiento análogo les provoca lo contrario de lo sagrado, el cadalso, el crimen, etcétera, porque eso también encubre un algo inquietante, ajeno y extraño. Si no hubiese nada sagrado para el hombre, estaría abierto de par en par la puerta al capricho, a lo arbitrario y a una subjetividad ilimitada. El temor es, ciertamente, un comienzo. Puede uno bien hacerse temer del hombre más grosero y eso es ya un dique que oponer a su insolencia. Pero en el fondo de todo temor se cobija siempre la tentativa de liberarse del objeto de este temor por sutileza, astucia, engaño, etcétera. Algo muy diferente ocurre con la veneración. Venerar no es solamente temer, es además honrar. El objeto del miedo se convierte en una potencia interior a la que yo no puedo sustraerme. Lo que yo honro me toma, me liga, me posee. El respeto con el que pago me pone completamente en su poder y no me deja liberarme. Me adhiero a ello con toda la energía de la fe. Creo, el objeto de mi temor y yo somos uno. No soy yo el que vivo, sino que lo que yo respeto vive en mí. Además, siendo el espíritu infinito, nada para él puede tener fin. Queda forzosamente estacionario. Teme la decadencia, las disoluciones, la vejez y la muerte. No sabe ya deshacerse de su niño Jesús. Sus ojos, que el Eterno deslumbra, se hacen incapaz de reconocer la grandeza propia de las cosas que pasan. El objeto de temor convertido en objeto de culto es en adelante inviolable. El respeto se hace eterno. El objeto de respeto se hace Dios. El hombre desde entonces no crea ya, aprende, estudia, examina, etcétera. Es decir,
que toda su actividad se concentra sobre un objeto inmutable, en el cual se hunde sin retorno sobre sí mismo. Llegará a conocerlo y a profundizarlo, a demostrarlo, pero no puede y no intentará analizarlo y destruirlo. Que el hombre debe ser religioso es algo que no está en discusión. Toda la cuestión está en saber cómo se llegará a ser religioso. ¿Cuál es la verdadera sentido de la religión? ¿Cuál es el verdadero sentido de la religiosidad? Etcétera. Muy distinto es si se pone de nuevo en cuestión el axioma mismo y se duda de él con riesgo de tener finalmente que rechazarlo. La moralidad es también una de esas concepciones sagradas. Se debe ser moral. ¿Cómo ser moral? ¿Cuál es la verdadera manera de serlo? Uno no se arriesga a preguntar si, por ejemplo, la moralidad misma no sería una ilusión, un espejismo. Ella queda por encima de toda duda, inmutable, y así se sube en todos los grados de templo, desde el santo hasta el santo de los santos. Los hombres se dividen en dos clases, los cultos y los incultos. Los primeros, en la medida en que eran dignos de su nombre, se ocupaban con los pensamientos, con el espíritu, y como durante la era postcristiana, que tuvo el pensamiento por principio, eran los amos, exigieron de todo la más respetuosa sumisión a los pensamientos reconocidos por ellos. Estado, emperador, iglesia, Dios, moralidad, orden, etcétera. Son pensamientos o espíritus que únicamente existen para el espíritu. Un ser simplemente vivo. Un animal se preocupa por ellos tampoco como un niño. Pero los incultos no son en realidad más que niños, y el que no piensa más que en satisfacer las necesidades de su vida. Es indiferente a todos los fantasmas. Pero por otra parte, al carecer de fuerza contra ellos, acaba por ser dominado por pensamientos y caer bajo su poder. Es el sentido de la jerarquía. La jerarquía es la dominación del pensamiento, el dominio del espíritu. Hemos sido jerárquicos hasta ahora, oprimidos por quienes se apoyan en pensamientos. Los pensamientos son lo sagrado, pero a cada instante el culto choca con el inculto. Y a la inversa, no solo entre dos personas, sino en un solo y mismo hombre. Porque ningún culto es tan culto que no se encuentre algún placer en las cosas, portándose en ese caso como un inculto. Y ningún inculto carece totalmente de pensamiento. Hegel pone en evidencia la ardiente ansiedad por las cosas en el que, por las cosas del en el hombre precisamente más culto y su rechazo de toda teoría hueca. De este modo, la realidad, el mundo de las cosas, debe corresponder completamente al pensamiento y no puede haber ningún concepto sin realidad. Eso es lo que ha hecho llamar objetivo al sistema de Hegel. Eso es lo que ha hecho llamar objetivo al sistema de Hegel por encima de toda otra doctrina, porque el pensamiento y el objeto, la idea y lo real, celebran en él su unión. Este sistema no es, sin embargo, más que el momento culminante del pensamiento, su despotismo más extremo, su poder absoluto. Es el triunfo del todo egoísmo. Esas gentes, pues, son incapaces de abnegación y de entusiasmo. No tienen ni idea, ni ideal, ni lógica. Son el sentimiento vulgar de la palabra. Egoístas que no piensan más que en sus intereses,
prosaicos, calculadores, etc. ¿Quién pues se sacrifica? El que subordina todo lo demás a un fin, a una decisión, a una pasión, etcétera. No se sacrifica el amante cuando abandona padre y madre, desafía todos los peligros y soportan todas las privaciones para lograr su objetivo. ¿Y qué otra cosa hace el ambicioso que sacrifica a su única pasión, todo deseo, toda aspiración, toda alegría? Y el avaro que se priva de todo por amontonar un tesoro, y el borracho a todos los domina una pasión única, a ella sacrifican todo lo demás, pero esos sacrificios les impiden ser interesados. ¿No son egoístas? Si no tienen por señora más que a una sola pasión, no menos procuran satisfacerla y satisfacerse, y aún ponen en ello más ardor. Su pasión los absorbe. Todos sus actos, todos sus esfuerzos de poseídos son egoístas, pero de un egoísmo amplio, unilateral y limitado. Esas no son cosas, me dicen, más que pasiones mezquinas, miserables por los que el hombre no debe dejarse escadenar. El hombre debe consagrarse a una gran causa, una gran ideal, una buena idea elevada. Una buena causa es, por ejemplo, la gloria de Dios, por la que innumerables víctimas han buscado y hallado la muerte. Es el cristianismo que ha encontrado mártires dispuestos al suplicio, a esa iglesia fuera de la cual no hay salvación, tan ávida de heréticos. Son la libertad y la igualdad de las que fueron sirvientes, las sangrientas guillotinas. El que vive para una gran idea, para una buena causa, para una doctrina, un sistema, una misión sublime, no debe dejarse rozar por ninguna codicia terrestre, debe despojarse de todo interés egoísta. Esto nos eleva a la noción de sacerdocio, al que también se podría, teniendo en cuenta su papel pedagógico, calificar de domismo, porque un ideal no es más que un dominismo o decentismo. La vocación del sacerdote lo llama a vivir exclusivamente para la idea, a no obrar sino en atención a la idea, a la buena causa. Así el pueblo siente cuán mal cae en la gente del clero descubrir un orgullo mundano, no ser insensible a la buena mesa, entregarse a placeres como el baile y el juego. En una palabra, interesarse en lo que no es un interés sagrado. Tal vez podría explicarse así el escaso sueldo de los profesores. Deben sentirse ampliamente responsables por la santidad de su misión y mirar con desprecio los deleites. No nos faltan catálogos de esas ideas sagradas, una o varias de las cuales debe mirar el hombre como su misión: familia, patria, ciencia, etc. Pueden encontrar en mí un servidor fiel para cumplir sus deberes. Chocamos aquí con el antiguo error del mundo de que no ha aprendido aún a pasarse sin sacerdocio. Vivir y obrar para una idea es siempre, aún para el hombre, una vocación. Y por la fidelidad con la que se consagra a ella, se mide su valor humano. Siendo tal la dominación de las ideas o del sacerdocio. Robespierre, por ejemplo, Saint-Just, etc., eran ciertamente sacerdotes, eran inspirados, entusiastas, los instrumentos consecuentes de una idea, campeones del ideal. Saint-Just exclama en uno de sus discursos: hay algo terrible en el amor sagrado de la patria. Es de tal modo exclusivo que todo lo inmola sin piedad, sin respeto humano al interés público. Precipita al Manlió, arrastra a Regulo, a Catargo y hace a Marat víctima de su abnegación.
Contra estos representantes del interés ideal o sagrados se levanta la Contra estos representantes del interés ideales o sagrados se levanta la innumerable multitud de los intereses profanos, personales. Ninguna idea, ninguna causa santa es tan grande que deba jamás ser vencida o modificada por esos intereses personales. Si ocurre que estos se hunden momentáneamente en las horas del fanatismo, el buen sentido popular los vuelve pronto a la superficie. La victoria de las ideas no es completa más que cuando cesan de estar en contradicción con los intereses personales, es decir, cuando dan satisfacción al egoísmo. El venedor de arranque que pregona en este momento su mercancía bajo mi ventana tiene un interés personal en venderla bien, y aunque su mujer haga votos por la prosperidad de su pequeño comercio, su interés no deja de ser completamente personal. Pero si un ladrón le roba la canasta, inmediatamente va a despertarse el interés de varios, del gran número, de toda la ciudad, de todo el país, en suma, de todo lo que aborrece el robo. La persona de nuestro vendedor pasa a segundo término y se borra ante la categoría de robado. Todavía aquí todo se reduce en definitiva a un interés personal. Si todos los que compadecen un infortunio del robado creen que deben aplaudir el castigo del ladrón, es porque si el robo quedara impune, podría generalizarse y todos podrían a su vez ser las víctimas. Muchos, sin embargo, no tienen conciencia de tal cual, y con frecuencia se oye decir que el ladrón es un criminal. Tenemos ante nosotros un fallo ejecutorio que califica el robo y lo coloca en la clase de los crímenes. El problema que se presenta ahora es este. En el supuesto de que un crimen no causara el menor prejuicio ni a mí ni a cualquiera que me interese, debería, sin embargo, desplegar todo mi celo en combatirlo. ¿Por qué? Porque la moralidad me inspira, porque estoy lleno de la idea de la moralidad y debo oponerme a todo lo que la hiere, porque el robo le parece a priori abominable. Proudhon cree deshonrar la propiedad diciendo que la propiedad es el robo. A los ojos de los sacerdotes, el robo es siempre un crimen, o cuando menos un delito. Aquí acaba el interés personal. Esa persona determinada que ha robado la canasta del vendedor me es a mí personalmente por completo indiferente. Lo que me interesa es únicamente el ladrón, la especie de que esa persona es un ejemplar. Ladrón y hombre son en mi espíritu dos términos inconciliables, porque uno es verdaderamente hombre cuando es ladrón, robando envilece en sí al hombre o la humanidad. Salimos del interés personal para caer en la filantropía. Esta es generalmente tan mal comprendida que se cree ver en ella un amor por los hombres, por cada individuo en particular, cuando no es más que el amor del hombre, del concepto abstracto e irreal, del fantasma. No es tou anthropos, los hombres, sino ton anthropos, el hombre, a quien el filántropo lleva en su corazón. Ciertamente compadece el infortunio del individuo, pero no es sino porque querría ver por todas partes realizado su idea. No no le hablen de solicitud por mí, por ti, por nosotros. Eso entra en el capítulo del amor mundano. La filantropía es un amor celestial, espiritual, clerical. Lo que no necesito es hacer florecer en nosotros al hombre, aun cuando nosotros, pobres diablos, tuviéramos que reventar. Es el mismo espíritu clerical que ha dictado el célebre fiat insutitia, pereat
mundus. Permanezca la justicia aunque desaparezca el mundo. Hombre, justicia, son ideas fantasmas, a cuyo amor todo debe ser sacrificado. Por lo demás, el hombre es el sacerdote de todos los sacrificios. El que medita en el hombre pierde de vista a las personas a medida que se extiende su meditación. Nada en pleno interés sagrado, ideal. El hombre no es una persona, sino un ideal, un fantasma. Se pueden presentar al hombre los atributos más diversos, si parecen que el primero, el más esencial de sus atributos, en la piedad, el sacerdocio religioso se eleva. Si parece que la moralidad le es ante todo necesario, el sacerdote moral alza la cabeza. Los espíritus jerárquicos de nuestros días querrían hacer de todo una religión. Tenemos ya una religión de la libertad, una religión de la igualdad, etc. Y ellos están en vías de hacer una causa sagrada de todas las ideas. Oiremos un día hablar de una religión de la burguesía, de la política, de la publicidad, de la libertad de prensa, del Tribunal Superior, etc. Dicho esto, pues, ¿qué es, pues, el desinterés? Ser desinteresado es no tener que un interés, más que un interés ideal, ante el cual se borra toda consideración hacia las personas de carne y hueso. El orgullo del hombre práctico se subleva contra esta manera de ver, pero desde hace miles de años se ha trabajado también en domarlo, que hoy debe encorvar su cabeza rebelde y adorar la potencia superior. El sacerdote ha vencido. Cuando el egoísta mundano había llegado a sacudir el yugo de un poder superior, como por ejemplo la ley de los antiguos testamentos, el Papa romano, etcétera, se eleva inmediatamente por encima del otro, uno 10 veces superior. La fe tomaba el puesto de la ley. La elevación de todos los laicos al sacerdocio reemplazaba el clero cerrado, etcétera. Es la historia del poseído, a quien media docena de diablos hostigaban cuando creía haber expulsado a uno. El pasaje de Bruno Bauer que citábamos antes niega a la clase burguesa todo idealismo, etc. Es indudable que ella ha falsificado la consecuencia ideales que Robespierre hubiera sacado de su principio. El instinto de su interés la ha advertido de que esas consecuencias chocaban con su mirar y que serían un juego de bobos querer plagarse a la deducción de las teorías. ¿Acaso debía llevar el desinterés hasta abjurar de todo lo que había sido su objeto para conducir al triunfo una rígida teoría? De maravilla hacen su negocio los sacerdotes cuando las gentes prestan oídos a sus exhortaciones. Abandona todo y sígueme, o vende lo que posees y da el dinero a los pobres. Eso te valdrá un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Algunos raros idealistas escuchan ese llamamiento, pero la mayor parte hacen lo que Amanías y Sápira se conducen a medias, según el espíritu, la religión, a medias según el mundo, y reparte sus ofrendas entre Dios y Mamón. No censuro a la burguesía el no haberse dejado desviar de su objetivo por Robespierre y el haber tomado consejo de su egoísmo para saber hasta qué punto debía asimilarse las ideas revolucionarias, pero a lo que se podría censurar si en algún caso puede tratarse aquí de censurar a alguno o alguna cosa, es a lo que se dejan imponer como interés suyos, los intereses de la clase burguesa. No acabarán un día por comprender
qué lado está a su ventaja, para conquistar para su causa a los que para conquistar para su causa a los productores, los proletariados, dice Augusto Baker, no basta una negación de las nociones tradicionales del derecho. La gente sí se inquietan, desgraciadamente, poco por la victoria teórica de una idea. Lo que hace falta es demostrarles ad oculus el beneficio práctico que se puede sacar de esa victoria. Y añade en la página 32, debéis apreciarla a las gentes por sus intereses reales, si queréis tener acción sobre ellas. Inmediatamente después muestra el relajamiento moral que se extiende entre los campesinos, puesto que prefieren seguir ante sus propios intereses que los mandatos de la moralidad. Los padres de la iglesia revolucionaria, sus pedagogos, cortaban el cuello de los hombres para servir al hombre. Los laicos, los profanos de la revolución, no tenían en verdad demasiados horror por esa operación, pero se cuidaban menos de los derechos del hombre y de la humanidad que sus propios derechos. ¿Cómo sucede, pues, que el egoísmo de lo que confiesan y consultan en todos los tiempos su interés personal sucumbe fatalmente ante un interés sacerdotal y pedagógico? Su personales parece a ellos mismos demasiado débil, demasiado insignificante. Lo es, en efecto, para usar, pretenderlo todo y poder realizarse enteramente. Lo que prueba es ciertamente así es que se divide ellos mismos en dos partes, una entera y otra temporal. No favorecemos jamás sino a una con exclusión de la otra. El domingo a la eterna, el resto de la semana a la temporal, a la primera en la oración, a la segunda en el trabajo. Llevan al sacerdote en ellos y por esto jamás se hallan en paz. Se oyen interiormente predicar cada domingo. ¿Cuánto han trabajado y meditado los hombres para llegar a conciliar este dualismo de su esencia? Han amontonado ideas sobre ideas, principio sobre principio, sistema sobre sistema, y a la larga nada ha llegado a resolver la contradicción que encierra el hombre temporal y el egoísta. ¿No prueba eso que todas esas ideas eran importantes para abrazar mi voluntad entera y satisfacerlas? Eran y han permanecido para mí enemigas, aunque esta enemistad se haya disimulado largo tiempo. ¿Sucederá lo mismo con la individualidad? ¿No es ella también más que un ensayo de conciliación? A cualquier principio que me haya dirigido al de la razón, por ejemplo, me he visto siempre finalmente obligado a rechazarla. ¿Puedo de veras ser perpetuamente razonable y arreglarme en todas las cosas mi vida por la razón? ¿Puedo esforzarme en ser razonable? ¿Puedo amar la razón como puedo amar a Dios o a cualquier otra idea? Puedo ser filósofo, ser el amante de la sabiduría, como soy adorador de Dios, pero el objeto de mi amor y de mis aspiraciones no existe más que en mi espíritu, en mi imaginación, en mis pensamientos. Está en mi corazón, en mi cerebro, está en mí, como mi corazón está en mí, pero no es yo, y yo no soy él. Lo que se entiende bajo el nombre de influencia moral es muy especialmente de la pertenencia de los espíritus sacerdotales. La influencia moral comienza donde comienza la humillación. No es más que una humillación misma, bajo la cual el orgullo forzado a doblarse
o romperse, deja el puesto a la sumisión. Cuando yo grito a alguno que se aleja de una roca que va a volar, no ejerzo por esa advertencia ninguna influencia moral. Si digo al niño, tendrás hambre si no quieres comer de lo que está en la mesa, no hay ahí tampoco nada que se parezca a la influencia moral. Pero sí le digo, hay que honrar padre y madre, respetar el crucifijo, decir la verdad, etcétera. Porque eso es humano, porque tal es el deber del hombre, o mejor todavía, la voluntad de Dios. Habré ejercido sobre él una acción moral. Gracias a esta pedagogía moral, el hombre se penetra de la misión del hombre, se hace humilde y obediente y somete su voluntad a una voluntad extraña que le es impuesta como la regla y la ley. Debe inclinarse ante una superioridad, humillación voluntaria. El que se humilla será ensalzado. Sí, sí, es bueno exhortar a los niños a la piedad, la devoción, a la honradez. El hombre bien educado es aquel a quien los buenos principios le han sido enseñados, inculcados, apuntados y embutidos a fuerzas de golpes o sermones. Si eso le parece tonto, los buenos gritarán retorciéndose las manos de desesperación. Pero por amor de Dios, si no damos buenos principios a nuestros hijos, se arrojan directamente al abismo del pecado y se harán unos pillastres. Más despacio, profetas de desgracias, malos, en el sentido que ustedes le dan. Ciertamente que lo llegarán a hacer, pero ese sentido es precisamente un sentido pésimo. Los descarados no se dejarán ya imponer por sus charlatanerías y lamentaciones, ni simpatizarán ya con todos los absurdos que les hacen delirar y chochear desde el tiempo inmemorial. Abolirán el derecho de sus de sucesiones, rehusando las tonterías que les han legado sus padres, extirpando el pecado original. Si les dicen, inclínate ante el Ser Supremo, responderán, si quiere doblegarme, que venga él mismo y lo haga, porque nosotros no nos inclinaremos por nuestro gusto. Y si los amenazan con sus cólera y su castigo, será como si lo amenazaran con el cuco. Cuando no consigan ya inculcarle el miedo a los aparecidos, el reinado de los aparecidos tocará a su fin, y a los cuentos de nodrizan no encontrarán ya crédito. Pero no son una vez más los liberales los que insisten sobre la buena educación y sobre la necesidad de mejorar la instrucción pública, como por otra parte su liberalismo, su libertad en los límites de la ley, podría realizarse sin el socorro de la disciplina. Si la educación, tal cual ellos la entienden, no reposa precisamente sobre el temor de Dios, apela en cambio más enérgicamente al respeto humano, es decir, al temor del hombre, y encarnan a la disciplina inspirar el entusiasmo por la verdadera misión humana. Durante largo tiempo,